vamos a hacer ahora una tanda de ejercicios que están sacados todos de selectividad, ¿vale? De los años en los que entraba este tema en segundo de bachillerato, entonces son todos también de examen, algunos que son más teóricos que otros, así que tenemos un poco de variedad. Dice este, dada la reacción del carburo de calcio con agua, y nos da la reacción, vale, nos la da ajustada, y nos pone entre paréntesis el estado de agregación de las moléculas. Entonces, CaC2 sólido más 2 de agua líquido para dar CaOH2 sólido más C2H2 gaseoso. Nos pide calcular la variación de entalpía estándar. Estándar es la que lleva el cerito. Entonces, bueno, pues nos darán entalpías estándar también, ¿vale? Entonces, voy a poner de la reacción y luego nos pide en el apartado B qué calor se desprende en la combustión. Entonces, calor desprendido ya significa que va a ser negativo. ¿Vale? En la combustión de 100 decímetros cúbicos. Decímetros cúbicos es lo mismo que litros. De acetileno C2H2 a 25 grados centígrados y a 1 atmósfera, es decir, en condiciones estándar. Y luego de datos pues nos dan entalpías de formación. Las voy a poner aquí. Vale, entendemos que también son estándar, aunque no lo ponga, pero habla todo de condiciones estándar. Vale, entonces nos da la del CaC2 sólido menos 59,0. Todas están dadas en kilojulios, mol a la menos 1, que es lo mismo que partido de mol. Vale, la del CO2 menos 393,5. La del agua menos 285,8. La del hidróxido de calcio menos 986,0. Y la del acetileno 227,0. Bueno, para hacer el apartado A, para calcular la entalpía de esta reacción, disponemos de las entalpías de formación de muchas moléculas, que si te fijas son todas las que aparecen aquí y alguna más, ¿vale? Porque aquí nos da la del CO2, pero aquí no la necesito. Entonces, como son entalpías de formación, podemos hacerlo por la fórmula, productos menos reactivos, que será lo más facilito. Así que vamos a poner la entalpía de la reacción, es el sumatorio de N por las entalpías de formación de los productos menos el sumatorio de N, que eran los números estequiométricos, por la entalpía de formación de los reactivos. Vale, si sustituimos en un examen, bueno, pues lo explicamos todo, ¿eh? Vale, sería entalpía de formación, los productos son los de la derecha, pues del hidróxido de calcio más entalpía de formación del acetileno menos, voy a la izquierda, los reactivos, entalpía de formación del carburo de calcio, del CaC2, más 2 veces, que no se nos olvide el número estequiométrico, la entalpía de formación del agua. Vale, si sustituimos, nos queda menos 986,0 más 227,0 menos 59 más 2 por el agua, que es menos 285,8. Corchete aquí también al principio. Bueno, pues lo calculamos con la calculadora. Y acuérdate de explicarle el significado del signo, aunque no te lo pida.
Vale, esto nos da menos 128,4 kilojulios partido de mol. Vale, entonces esta reacción desprende este calor. Vale, por ser menor que 0 es una reacción exotérmica. Es decir, desprende calor. Y este es el apartado A. El apartado B nos pedía calcular el calor que se desprende en la combustión, es muy importante que ha dicho combustión, de una cantidad de acetileno. Entonces necesitamos trabajar con esa reacción. No tengo por aquí nada, ni datos de la entalpía de combustión ni nada. Entonces escribimos la combustión del C2H2, eso es lo primero, que es la reacción de la que me preguntan cosas, y luego ya pensamos. Entonces, la combustión del C2H2, como todas las combustiones, es una reacción con oxígeno. Vale, esta sustancia nos dice ya arriba que es gaseosa, más el oxígeno, que también es un gas, o no, era líquida. A ver, voy a mirar, lo dije de cabeza. Sí, es un gas. Vale, para dar, esto siempre daba de productos CO2, que es un gas, y el agua a 25 grados centígrados, que es a la temperatura a la que estamos trabajando, es un líquido. Bueno, ajustamos. Como tiene que haber 2 carbonos, aquí lo vemos, en el CO2 vamos a poner un 2. Vale, pasamos a los hidrógenos y dejamos para el final el oxígeno. 2 hidrógenos, aquí ya hay 2 ajustados, y luego oxígenos, a la derecha tengo 2 por 2, 4 y una 5. Entonces aquí necesito 5. Vale. Nos quedará entonces 5, que es lo que quiero, partido de 2, lo que tengo. 5 entre 2. Y así está ajustada. Entonces, para calcular la entalpía de esta reacción, podemos hacerlo también por la fórmula, porque tenemos entalpías de formación de todas las moléculas. Para eso nos daban la del CO2, que antes no la usamos. Entonces, la entalpía de esta reacción, que es una reacción de combustión, es... Ya no pongo la formulita, ¿vale? Es la misma fórmula que hemos escrito aquí. Acuérdate que reacción se puede cambiar por cualquier otra palabra que no sea formación. Combustión, hidratación, hidrogenación, cualquier nombre diferente a una reacción de formación se puede poner aquí. Entonces, como sabemos que esta es de combustión, pues lo pongo. Pero si ponemos reacción, está igual de bien. Bueno, pues será 2 por la entalpía de formación del CO2 más la entalpía de formación del agua menos la entalpía de formación del C2H2 y esto sería más 5 medios la del oxígeno. Que no me la dan, es la única que no me dan, porque hay que acordarse que esas moléculas, las diatómicas, ya se encuentran formadas en la naturaleza, entonces no necesitamos gastar energía para formarlas. Así que la reacción de esta combustión es 2 por la del CO2, vamos a buscarla, que era menos 393,5. Más la del agua, que son menos 285,8, vale, menos la del acetileno, que es, ¿dónde está el acetileno? Que lo teníamos por ahí, 227,0, más 5 medios por 0. Vale, vamos a poner bien los paréntesis. Bueno, pues calculo. Entalpía de combustión, lo metemos ahora en la calculadora. Tiene que salir negativa. Si sale positiva una entalpía de combustión, está mal hecha. Siempre se desprende calor en este tipo de reacciones. Vale, y no sale negativa, nos sale menos 1299,8 kilojulios mol. ¿Vale? Este es el calor que se desprende, es exotérmica también, pero cada vez que quemas un mol, por eso las unidades son kilojulios por mol. Entonces, calor que se desprende en la combustión
de 1 mol de C2H2. Vale, aquí es donde viene el problema, porque nosotros no sabemos cuántos moles queremos quemar. Hay que fijarse en este dato. Queremos quemar 100 centímetros cúbicos de acetileno, que fíjate que es un gas, a 25 grados centígrados en una atmósfera. Entonces, necesitamos ver cuántos moles son esa cantidad, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues con P por V igual a nRT. Eso solo lo podríamos hacer si fuera un gas, y como lo es, pues lo hacemos, ¿vale? Entonces, P por V igual a nRT. Si despejas de aquí los moles, te queda la presión que te la dan, el volumen que también nos la da, entre la R por la T. Lo conocemos todo. Entonces, la presión era 1 atmósfera, el volumen eran 100 decímetros cúbicos, que es lo mismo que 100 litros, entre 0,082 por la temperatura, que eran 25 grados centígrados. Si a 25 grados centígrados le sumamos 273 para pasarlo a Kelvin, salen 298 grados Kelvin. Y ya tenemos los moles. Bueno, no he puesto por ahí unidades. Vale, 100 entre 0,082 por 298 nos sale 4,09. Que son los moles que vamos a quemar de acetileno. Y ahora simplemente es un factor de conversión. Nosotros sabemos cuánto se desprende cuando quemamos 1 mol. Pues cuando quemamos 4 moles y pico, pues hacemos un factor de conversión. Entonces, 4,09 moles de C2H2, vale, y lo que sabemos es que 1 mol de C2H2 desprende menos 1299,8 kilojulios. Entonces se nos va y nos queda menos 5319,2 kilojulios. Y este es el resultado de este apartado, ¿vale? Bueno, pues este lo tenemos ya terminado. El ejercicio valía 2 puntos, como todos los que vamos a ver. Pasamos al siguiente. Este ejercicio nos dice: explique razonadamente las siguientes cuestiones. Este es más teórico y nos dice en el apartado A: se sabe que la reacción A sólido para dar B sólido más C gaseoso es espontánea. Si en esta reacción incremento de S es positivo, ¿podemos deducir que la entalpía va a ser negativa? Vale, vamos a jugar un poco con los signos, porque reacción espontánea, esto de aquí, lo que significa es que la energía libre de Gibbs de esta reacción, bueno, no sabemos si es estándar o no, no le voy a poner el cerito porque no se lo ponen a la entalpía ni a la entropía, ¿vale? Vale, pues sabemos que es negativo. Entonces es una cuestión de signos. Fíjate, la entropía me dice que es positiva y eso ocurría cuando aumentaba el desorden. En esta reacción tiene sentido porque tengo a la izquierda un sólido y cuando ocurre la reacción en los productos vemos que ha aparecido un gas. O sea, pasamos de tener un sistema superordenado, que es un sistema donde solo tengo sólidos, a tener un sistema más desordenado porque ha aparecido un gas, ¿vale? Entonces, para saber el signo de la entropía, mirábamos qué le pasaba a la cantidad de gas. Si aumentaba o disminuía al transformarse los reactivos en productos. Entonces, como ha aumentado la cantidad de gas, pues tiene sentido que me diga que es positiva. Entonces, cuando se trata de eso, de espontaneidad y de signos, es para que trabajemos con la fórmula de las ágatas, de la energía libre de Gibbs, que era igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Entonces, me dice que es espontánea, por lo tanto, la energía libre de Gibbs es negativa y que la entropía es positiva. ¿Vale? Este menos por este más hacen que ese término sea negativo. Entonces, ¿por narices tiene que ser la entalpía negativa? ¿O puede ser positiva y a pesar de ello se cumple? Pues, ¿qué es lo que ocurre? Que si es negativa, pues la reacción será siempre espontánea, porque siempre vamos a tener aquí sumados dos cosas negativas.
¿vale? Entonces, si es negativa la entalpía, como ellos me dicen, bueno, pues la reacción siempre será espontánea a cualquier temperatura. ¿Pero qué ocurre si es positiva? Pues si es positiva, lo que tendremos aquí es la suma de un término que es positivo con uno que va a ser negativo. Esto me puede dar negativo siempre y cuando el término negativo sea más grande que el positivo. Aquí es cuando jugábamos con la temperatura. Entonces, esto es falso, porque si, lo voy a poner aquí, a la izquierda, sí. Si la entalpía es positiva, la reacción será espontánea a elevada temperatura. A elevada temperatura lo que vamos a conseguir es que este término, T por incremento de S, que me da un número negativo, sea más grande que esto, ¿vale? Entonces, esto se explicaba así. ¿Qué es lo que ocurre? Que en valor absoluto esto es más grande que esto. Entonces, ten en cuenta que esto era negativo y esto hemos dicho ahora que es positivo. Va a ser más grande el término negativo que el término positivo. Entonces, es falsa, no tiene por qué ser la entalpía negativa, puede ser también positiva. Y se lo hemos demostrado, ¿vale? Puede ser mayor que 0. El B nos dice, ¿puede ser espontánea una reacción endotérmica? Dice, puede ser espontánea una reacción endotérmica. Y luego nos dice qué condiciones deben cumplirse para ello. Bueno, lo mismo, esto es un ejercicio de signos. Entonces, espontánea, me dice eso, que si puede valer la energía libre de Gibbs, negativa, si la reacción es endotérmica. Endotérmica indica que la entalpía es positiva. Vale, pero fíjate que no te dice nada de la entropía. La entropía también participa en la fórmula. Así que vamos a poner energía libre de Gibbs igual a entalpía menos temperatura por entropía. Pongo los signos debajo. Entonces, esto positivo y me dice que a ver si esto puede ser negativo. Entonces, vamos a analizar la entropía. A ver, ¿qué le pasa a la entropía? Si la entropía es, por ejemplo, negativa, menos por menos, más. Entonces, imposible. ¿Vale? Entonces, aquí le contamos que si la entropía es positiva, jamás será espontánea, nunca. Porque estaremos sumando siempre dos números que son positivos, ¿vale? Pero la entropía, vamos a probar qué es lo que le ocurre si fuese positiva. Si fuese positiva, menos por más, menos. Entonces aquí ya sumaríamos un término que es positivo con uno es negativo. Entonces, ¿cabe la posibilidad de que al hacer esta operación me dé negativo? Pues sí. Lo que tiene que ocurrir es que el término negativo sea más grande que el positivo. Entonces, si la entropía es negativa, será espontánea a altas temperaturas, que estas son las condiciones de las que nos habla, que le expliquemos, ¿vale? Porque lo que ocurría es que el término T por incremento de S será más grande que el término entalpía. Y como T incremento de S es el negativo, pues lo negativo será más grande que lo positivo y al hacer esa operación, pues el resultado va a ser un número negativo. La energía libre de Gibbs va a ser negativa y por lo tanto espontánea, ¿vale? Bueno, pues el último dice, una determinada reacción es exotérmica y espontánea a 25 grados centígrados y a presión atmosférica. ¿Qué puede decir magnitud o signo acerca de los valores de entalpía y energía libre de Gibbs? Bueno, entonces, reacción exotérmica y espontánea.
25 grados centígrados y a una atmósfera de presión en condiciones estándar. Vale, nos pide que hablemos un poco de la magnitud y signo de, ¿qué pedía? De incremento de H e incrementos de G. Bueno, pues a ver, no nos dice qué reacción es, entonces a ver qué se nos ocurre decir aquí. Vale, exotérmica significa energía libre de Gibbs negativa. No, perdón. Significa entalpía negativa, eso es exotérmica. Y espontánea, energía libre de Gibbs negativa. Entonces, nos dice magnitud y signo de la entalpía y de la energía libre de Gibbs. Bueno, pues tendremos que hablar un poco de las cosas que le pueden ocurrir a la entropía y cómo hace que eso cambie la magnitud de la energía libre de Gibbs y la entalpía. Entonces, si la entropía es positiva, menos por más es negativo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues que la reacción siempre será espontánea, ¿vale? La energía libre de Gibbs va a ser un número negativo junto con otro número negativo que va a dar un número todavía más grande negativo. Pues aquí lo que se me ocurre decirle es que la energía libre de Gibbs tendrá un valor grande, porque al final estoy sumando dos números del mismo signo, ¿vale? Entonces, valor negativo, seguro, y grande. Y la entalpía, pues es negativa, seguro, y la magnitud, el tamaño del número me da un poco igual, puede ser grande o pequeño, ¿vale? Vale, entonces la magnitud puede ser grande o pequeña. Nos da igual porque siempre vamos a sumar dos números que son negativos, entonces sé que el resultado va a ser otro número mayor, también negativo. Vale, ¿qué es lo que ocurre si la entropía me sale negativa? Pues que menos por menos es más. Entonces, si la entropía es positiva, la reacción será espontánea, ¿vale? Pero aquí a temperaturas bajas. Ahora lo que nos interesa es que el término más potente, el más grande, sea este y este sea el chiquitito. Entonces, para que este término sea pequeño, la temperatura también tiene que ser pequeña, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que voy a restar. Tengo un número negativo y otro número positivo, entonces el resultado va a ser un número pequeño. Entonces, la energía libre de Gibbs va a ser negativa, porque nos pide que sea así, negativa, y pequeña, más pequeña que antes al menos. Porque ahora no va a haber una suma de números, va a haber una resta de números. Al ser de signo distintos, los números se restan, ¿vale? Y la entalpía debería ser grande para que al hacer esa resta el término negativo, que es ella, sea más grande que el término positivo. Entonces la entalpía va a ser negativa y grande. Bueno, este ejercicio no creo que te lo pongan porque hay otros más interesantes, una ley de Hess o lo de productos menos reactivos, pero para repasar un poco la teoría, los signos está bien, ¿vale? Vamos a ver otro. Vale, este nos dice, la entalpía de combustión del benceno es 3267,4. Vale, vamos a ir poniendo los datos. La entalpía de combustión. Veo por abajo que todos los datos llevan el cerito, entonces le voy a poner yo también cerito. La fórmula del benceno, bueno, a vosotros os la dirían, es C6H6. No sé si lo recuerdas, el benceno de formulación orgánica, que son 6 carbonos y luego en cada uno de esos carbonos hay un hidrógeno. Vale, bueno, entonces nos dice que es
menos 3.267,4 kilojulios partido de mol. Y nos pide calcular el valor de la entalpía de formación del benceno líquido y la energía implicada en la combustión de 100 gramos de benceno líquido. Vale, ya nos dice que el benceno es un líquido, entonces voy a corregir aquí el dato, lo voy a poner, ¿vale? Vamos a poner C2, uy, estoy yo con poner C2, es C6H6 y voy a ponerle eso, que es un líquido. Vale, y voy a copiar de paso los datos que me da al final, que me da la entalpía de formación del CO2 gaseoso menos 393,5 kilojulios mol y me da también la entalpía de formación del agua líquida. Menos 285,8 kilojulios mol. Y lo que nos piden en el apartado A es calcular la entalpía de formación del benceno líquido. Vale, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Con la ley de Hess o con productos menos reactivos? Pues había que analizar los datos y las preguntas. Entonces, vemos que entre los datos, que son estos tres, y la pregunta, solo hay una cosa que no es de formación, que es la primera. Entonces, ¿puedo hacer productos menos reactivos? Sí, porque tengo todo de formación, me da igual que sean datos o preguntas, menos una cosa que no es de formación. Vale, si hacemos productos menos reactivos, la reacción que tenemos que poner como la reacción a la que le aplicamos esa fórmula siempre es la que no es de formación. Por lo tanto, la reacción que vamos a tener que escribir es esta de aquí, la combustión del C2H6. ¿Vale? Entonces, la reacción tiene que ser la que no sea de formación. La combustión del C6H6. Venga, lo ponemos. Combustión, reacción con el oxígeno. Como nos dice el estado de agregación de todas las cosas, se lo vamos poniendo. Vale, el CO2, gas, y el agua me decían los datos que es un líquido. Vale, ajusto. Hay 6 carbonos, entonces en el CO2 le pongo un 6. Hay otros 6 hidrógenos, en el agua le pongo un 3. Y luego a la derecha tengo 6 por 2, 12. Y 3, 15 oxígenos. Aquí no tengo ninguno, entonces necesito meter 15. Pues ponemos 15 medios. Y aplicamos productos menos reactivos. La entalpía de combustión, ¿vale? Ahora no pongo de reacción porque sé que esa reacción es de combustión. Va a ser el sumatorio. Bueno, espera, voy a poner la fórmula general. Voy a poner reacción igual al sumatorio de N por las entalpías de formación de los productos menos sumatorio de N por las entalpías de formación de los reactivos. Entonces, la entalpía de la reacción es la entalpía de combustión del C6H6. Y esto tiene que ser igual a 6 veces la entalpía de formación del CO2 más 3 veces la entalpía de formación del agua menos la entalpía de formación del C6H6 más 15 medios la del oxígeno. Que esta es la única que no nos dan porque hay que saberse que es 0. Vale, si sustituimos la entalpía de combustión es la que me está dando menos 3.267,4. Vale, igual a 6 veces la del CO2, que son menos 393,5, más 3 veces la del agua, menos 285,8, menos la que me piden, y ya está, porque la otra es 0.
Entonces, como ves, de esta ecuación lo único que no conocemos es la entalpía de formación del C6H6. Lo que voy a hacer es mandar esta que está aquí restando para este lado para que me quede positiva y esta que está negativa la paso para el otro lado también en positivo, ¿vale? Entonces la despejo ya. Y nos quedará 3.267,4, vale, más 6 por menos 393,5, más 3 por menos 285,8. Bueno, pues esto no sale. Las de formación pueden salir positivas o negativas, ¿eh? Entonces aquí pues no sabemos si lo hemos hecho bien o mal. Bueno, pues nos sale 49 kilojulios mol. Entonces, bueno, nos ha salido positiva y le contamos que como es positiva, la reacción es endotérmica, así que se absorbe calor cuando queremos formar un mol de benceno. Vale, bueno, pues este es nuestro apartado A y ahora nos pide la energía implicada. Acuérdate que la entalpía es lo mismo que decir calor y el calor es una energía, o sea, te pide la entalpía cuando quemamos en la combustión de 100 gramos de benceno líquido. Es el factor de conversión que muchos ejercicios traen en el apartado E. Entonces, tú acabas de calcular la energía implicada en la formación. No es esa energía la que tenemos que usar en el factor de conversión, porque me especifica que tiene que ser en la combustión. Lo voy a hacer aquí, que yo creo que me entre. El apartado B. Vale, tú sabes que en la combustión de un mol de benceno se desprende esta energía. Pues ahora, en vez de un mol, quieres quemar 100 gramos. ¿Vale? Entonces, no usamos la entalpía que calculamos en todos los ejercicios, depende. Si me hubiera preguntado por la energía implicada en la formación, yo uso la entalpía de formación. Pero como me pide la energía implicada en la combustión, tenemos que usar el dato de la combustión. Entonces, lo primero, vamos a ver cuántos moles son 100 gramos. Entonces, 100 gramos del C6H6, vale, un mol de C6H6 son, pues, el peso molecular, el carbono es 12, 6 por 12 más 6, 78 gramos. Y ahora ya sí que uso ese dato. Sé que en un mol de benceno, cuando lo quememos, se van a desprender menos 3.267,4. ¿Vale? Entonces hay que fijarse muy bien qué energía utilizar. No siempre la que hemos calculado en el apartado anterior, ¿eh? Depende. Bueno, pues lo metemos en la calculadora. Y esto nos da menos 4.188,97 kilojulios se desprenden cuando quememos 100 gramos de benceno líquido, ¿vale? Vamos a hacer otro más. Vale, este dice, sabiendo que en la combustión de 1 kilo de carbón. Entonces vamos a poner combustión, 1 kilo de carbón se desprenden. Vale, fíjate que dice desprenden. Eso significa que este dato tiene que ser negativo. Lo voy a poner ya directamente negativo. Menos 3,81 por 10 a la 4 kilojulios. Calcular, dice, la entalpía estándar de combustión del metano. Entalpía de combustión estándar del CH4 me pide. Luego me pide al apartado B la energía que se desprende en la combustión de 1 kilo de metano. Energía desprendida, que esto es la entalpía otra vez, al quemar 1 kilo
de metano. Y luego me dice el volumen de metano a 25 grados centígrados y a una atmósfera de presión que es necesario quemar para producir la misma energía que la combustión de 1 kilo de carbono. Para producir la misma energía que en la combustión de 1 kilo de carbono, que nos daban el dato arriba, menos 3,81 por 10 a la 4. Vale, de datos nos da la entalpía de formación del metano, del CO2 y del agua. Vale, lo voy a poner así en forma de llave, todas ellas en kilojulios partido de mol. ¿Ves que a veces pone partido de mol y a veces pone por mol a la -1, que ya sabemos que es lo mismo? Bueno, pues del metano, menos 75 kilojulios mol. Bueno, no pongo las unidades, que ya las tenemos ahí puestas en general para todos. CO2, menos 394. Y ves que te especifica que el agua es líquida. Entonces, al poner la reacción, le ponemos entre paréntesis una L, menos 286. ¿Vale? Bueno, date cuenta que el primer dato que te da solo nos va a hacer falta para el apartado C, ¿vale? Ahora me pide la entalpía de combustión del metano. Entonces, la combustión es una reacción con el oxígeno que forma como productos CO2 y agua. Tenemos aquí para hacer con la ecuación de productos menos reactivos todos los datos, ¿vale? Así que, apartado A, vamos a escribir la reacción de combustión del metano, que es metano. El metano es un gas. Si no estás muy segura del estado de agregación, de si son gases líquidos, tampoco hace falta que lo pongamos, ¿vale? Entonces, más oxígeno. Esto nos va a dar CO2 y dice que pongamos que el agua es un líquido. Venga, ajustamos el carbono. Hay un carbono a la izquierda, entonces el CO2 va multiplicado por un 1. Hidrógenos tengo 4, la molécula de agua va multiplicada por 2. Y luego oxígenos, 2 y 2, 4, tengo a la derecha 2 y 2, 4. Entonces aquí necesito otros 4, multiplico el O2 por 2. Bueno, pues la entalpía de combustión, voy a hacer productos menos reactivos, ¿vale? Ya, a ver, vamos a hacer como antes, vamos a poner la fórmula en general. Sumatorio de N, entalpías de formación de los productos, menos sumatorio de N, entalpía de formación de los reactivos. Bueno, pues nos saldrá. La entalpía de la reacción es una entalpía de combustión, la que vamos a estudiar, del CH4. Y esto va a ser igual a la entalpía de formación del CO2, que va multiplicada por 1, más 2 veces la entalpía de formación del agua, menos la entalpía de formación del CH4, que también me la dan, menos 2 veces la entalpía de formación del oxígeno, que no me la dan porque es que sale siempre, esta es 0. Bueno, pues la entalpía que queremos calcular será igual a menos 394 más 2 por menos 286 menos la del metano, que son menos 75. Aquí, fíjate que puse un menos y es un más, ¿eh? Que nada porque es 0, pero bueno. Venga, me queda menos 394 más 2 por menos 286, menos por menos más 75. Salen menos 891 kilojulios mol. Sale negativo y está bien porque es una combustión. Entonces, como sale menor que 0, es una reacción
exotérmica, en la que se desprende calor. Bueno, eso lo tenemos. Y ahora me dice el apartado B que calculemos la energía que se desprende en la combustión, por lo tanto tengo que usar el dato de la combustión de 1 kilo de metano. Entonces, sabemos lo que se desprende en la combustión de 1 mol. 1 kilo no sé cuántos moles tiene, ¿vale? Entonces, este es el apartado que lleva el factor de conversión. Entonces, 1 kilo de metano, bueno, lo primero lo pasamos a gramos, 1000 gramos, y ahora con la masa molecular del metano, a ver, te la voy a poner aquí. El metano es carbono 12 más 4 hidrógenos 16. Así que 1 mol de metano son 16 gramos. Y lo que acabamos de sacar es que 1 mol de metano, cuando lo quememos, desprende menos 891 kilojulios. Y ya tenemos ahí la energía que se desprende cuando quemamos 1 kilo. Así que me queda 1000 por menos 891 entre 16. Vale, nos sale menos 55.687,5 kilojulios. ¿Vale? Bueno, pues seguimos con el último apartado, que ahora me pide el volumen de metano que es necesario quemar para producir la misma energía que en 1 kilo de carbón. Entonces aquí lo que me está dando, así de una manera muy, muy rara, es la energía, que es esta de aquí. ¿Vale? Entonces yo con esa energía necesito saber cuánta cantidad de metano tenemos que quemar. ¿Vale? Entonces, en vez de partir de unos gramos, como hicimos en el apartado anterior, parto de menos 3,81 por 10 a la 4 kilojulios. Vale, ¿y nosotros qué sabemos? Pues sabemos que quemando 1 mol de metano se van a desprender menos 891 kilojulios. Entonces la diferencia entre el apartado anterior y esto es la manera de usar este dato de aquí. ¿Vale? Aquí ves que el 891 va arriba y en este apartado va abajo, porque unas veces queremos calcular la energía y otras veces queremos calcular los moles, que luego los pasaremos a volumen, a gramos o a lo que me pidan. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos moles hay que quemar para obtener esa energía? Pues menos 3,81 por 10 elevado a la 4 entre menos 891 nos salen 42,76 moles de CH4. Y como es un gas, podemos aplicarle ahora P por V igual a NRT para despejar lo que me están pidiendo. Entonces me pedían volumen a 25 grados centígrados y a 1 atmósfera. Vale, entonces si despejo de aquí el volumen, necesito los moles, que ya los tengo, RT entre P. Vale, los moles 42,76, la R 0,082, la temperatura, acuérdate, 25 grados centígrados son 298 Kelvin. Entre la presión, que es 1 atmósfera, porque me lo decían ellos. Entonces me sale un volumen de 1044,91 litros de metano. Tendríamos que quemar para obtener todo ese calor. ¿Vale? Este es un poco distinto, pero está muy bien este. Venga, pasamos al siguiente. Este dice: en el aire se encuentran, entre otros gases, nitrógeno y oxígeno. Consideremos que reaccionan a 298 Kelvin según la reacción N2 gaseoso más O2 gaseoso para dar 2 de NO. ¿Vale? Nos lo da ajustadísimo. Responda a las siguientes cuestiones. Nos dice que calculemos si a 298 Kelvin la reacción es espontánea
Y luego, suponiendo que los valores de entalpía y de entropía no varían con la temperatura, ¿a partir de qué temperatura será espontánea dicha reacción? Este es muy parecido a los que te mandé el otro día, ¿vale? Calcular la energía libre de Gibbs y luego mirar el intervalo de temperaturas, es decir, para qué temperatura mayor o menor de cierto valor es la reacción espontánea siempre, ¿vale? Bueno, pues vemos los datos un poco, nos dan solo una entalpía, aquí se les colo, esto es una entalpía de formación, seguro, del NO. Bueno, lo ponen así, en vez de ponerlo entre paréntesis, lo ponen ahí. Entonces es la entalpía de formación del NO gaseoso y luego nos dan entropías de las 3 moléculas. Vale, fíjate que en esta reacción tengo 2 de esas moléculas diatómicas que no tenían entalpías de formación, entonces no me dan más entalpías de formación por eso, porque de las 3 moléculas 2 no tienen, ¿vale? Pero se puede hacer productos menos reactivos porque me dan entalpías de formación, ¿de acuerdo? A ver, entonces, vamos a poner la reacción aquí para verla bien. Y para calcular si la reacción es espontánea, pues tengo que hacer la entalpía de la reacción menos la temperatura por la entropía de la reacción. Vale, entonces, a ver, la entalpía de la reacción, sumatorio de N por las entalpías de formación de los productos menos sumatorio de N, entalpía de formación de los reactivos. Bueno, pues la entalpía de esa reacción, que no sabemos de qué tipo es, bueno, es una reacción de formación, porque ves que la molécula que vamos a formar tiene nitrógeno y oxígeno y en los reactivos usamos el nitrógeno y el oxígeno en su forma estable de la naturaleza, ¿vale? Es una reacción de formación. Vale, entonces los productos es el NO y tiene un 2, entonces 2 por la entalpía de formación del NO menos, pues pondríamos la entalpía de formación del nitrógeno, que es 0, más la entalpía de formación del oxígeno, que es 0. Por lo tanto, nos queda que la entalpía de esta reacción es 2 veces 90,3, que esto da 180,6 kilojulios mol. ¿Lo viste? Bueno, pues con la entropía, tengo ahí los datos de entropía, hacemos lo mismo. La entropía de la reacción es el sumatorio de N por las entropías de los productos. Las entropías no son ni de formación ni de combustión ni nada de eso. Las entropías es el desorden de las moléculas. Entonces, es de las moléculas, no de ningún tipo de reacción. Vale, y ahora lo que vamos a ver es lo que le pasa al orden cuando los reactivos se transforman en productos en nuestra reacción. Eso es lo que estamos calculando cuando hacemos esto. Bueno, los que no tenían entalpía de formación sí que tienen desorden, son moléculas que tienen su desorden, ¿vale? Por eso nos dan sus datos, porque no tener entalpía de formación no significa que no se tenga entalpía de... O sea, que no significa que no se tenga entropía, ¿vale? Así que está todo correcto. Esto es 2 veces la entropía del NO menos la entropía del nitrógeno más la entropía del oxígeno. Bueno, pues si sustituimos, nos sale 2 por 210,6 menos 191,5 más 205,0. Bueno, vamos a calcularlo. Y esto sale 24,7. Y ojo a las unidades, porque si te fijas en los datos, que los tenemos aquí arriba, son julios mol Kelvin. Que esto era el problema de la entropía, las unidades. Entonces estos son julios partido de mol Kelvin. Vale, voy a explicar los signos que no los expliqué antes. Entonces, en la entropía, como es positiva, significa endotérmica.
que absorbe calor. Y aquí, como sale también positiva, significa que aumenta el desorden, ¿vale? Bueno, pues ya podemos hacer la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs de la reacción era la entalpía, 180,6 kilojulios mol, menos la temperatura, que yo creo que nos la decía, a 298 Kelvin, sí. Pues 298 Kelvin, vale, por la entropía, que ponemos 24,7, pero hay que acordarse de pasarla a kilojulios, multiplicando por 10 a la menos 3, ya podemos poner que en vez de julios son kilojulios, vale, ojo con eso, por Dios. Mol Kelvin. Bueno, pues lo metemos en la calculadora, se nos van los Kelvin con los Kelvin y la energía libre de Gibbs también sale como la entalpía en kilojulios partido de mol. Bueno, pues son 173,24 kilojulios mol. Entonces, como nos ha salido positiva, le tenemos que decir que no, que la reacción no es espontánea a 298 Kelvin. Sí, a 298 Kelvin, eso es. No espontánea a esa temperatura. Bueno, luego en el último apartado lo que nos pide calcular es a partir de qué valores será la reacción espontánea. Entonces, vamos a hacerlo igual que la otra vez. Entonces, la energía libre de Gibbs tiene que ser negativa para que la reacción sea espontánea. ¿Esto qué significa? Pues que incremento de H menos T por incremento de S tiene que ser menos de 0, pero nosotros lo que vamos a hacer es cambiar el signo de desigualdad por un igual, ¿vale? Entonces, si despejamos de ahí, vamos a dejarlo despejado y luego hago el cambio. Paso menos T por incremento de S para el otro lado para que pase sumando. Entonces nos queda incremento de H entre incremento de S menor que T, ¿vale? Entonces el cambio que hacemos nosotros es decir que la T va a ser igual a incremento de H. Esta sería la temperatura de equilibrio. Y la calculamos. Entonces, esta temperatura va a ser la entalpía, que son 180,6 kilojulios mol. Y hay que acordarse también de poner en kilojulios la entropía. Así que 24,7 por 10 elevado a la menos 3 kilojulios mol Kelvin. Se me va kilojulio mol y nos sale la temperatura en grado Kelvin. Bueno, pues nos sale 7311,74. Ahora lo único que queremos ver es si es espontánea por encima o por debajo de esa temperatura, ¿vale? Entonces, pongo temperatura mayor y luego otra menor de esta. Pues no sé, pongo 10.000, aunque sea una barbaridad, ¿vale? Entonces, 10.000 Kelvin. Y calculo la energía libre de Gibbs para esa temperatura. Entonces, la energía libre de Gibbs va a ser igual a la entalpía, 180,6, menos 10.000 por la entropía en kilojulios, que no se nos olvide el 10 a la menos 3. Vale, 180,6 menos 10.000 por 24,7 por 10 elevado a la menos 3 nos sale negativa, menos 66,4 kilojulios mol. Entonces, lo que vemos es que como la energía libre de Gibbs sale negativa, entonces la reacción es espontánea
a temperaturas que estén por encima de 7311,74 Kelvin. ¿Vale? Esta será la solución. Voy a comprobar que a temperaturas más pequeñas, por debajo de la de equilibrio, me sale que no es espontánea. Entonces, temperatura menor de 7311,74, pues la más fácil es coger 0 Kelvin. Entonces, la energía libre de Gibbs son 180,6 menos 0 por 24,7 por 10 elevado a la menos 3. Y esto nos sale 180,6 kilojulios mol. Así que, como la energía libre de Gibbs sale positiva, la reacción es no espontánea para temperaturas menores de 7311,74 Kelvin. ¿Vale? Entonces, como ves, a 298 Kelvin nos salió que no era espontánea. Esa temperatura está, en este caso de aquí, es una temperatura más pequeña de 7311. ¿Vale? Entonces, todo tiene sentido. Bueno, pues esta es la solución. ¿Vale? Este es muy parecido a los que habíamos hecho el otro día. Venga, vamos a continuar con otro más. Este dice, la descomposición térmica del carbonato de calcio sólido produce óxido de calcio sólido y dióxido de carbono gas. Vamos a ir escribiendo la reacción que me dice. Entonces, descomposición térmica es descomposición sin usar oxígeno ni nada, simplemente con calor. Carbonato de calcio sólido produce óxido de calcio sólido más CO2 gaseoso y encima queda ajustada. Bueno, nos pide calcular la entalpía estándar de la reacción de descomposición. Entonces, entalpía estándar de esta reacción. Y luego el apartado B, el volumen de CO2 medido a 25 grados centígrados y a 1 atmósfera, que se podrá obtener mediante dicha reacción cuando se emplean 5.000 kilojulios. ¿Vale? Este es para hacer el factor de conversión. Y de datos nos da entalpías de formación en kilojulios mol para el CaCO3 menos 1207, para el CaO menos 635 y para el CO2 menos 393. Bueno, a ver, podemos hacer productos menos reactivos porque nos dan entalpías de formación de datos y solo hay una cosa que no es de formación, que es la que me preguntan. Así que entalpía de la reacción igual al sumatorio de N por las entalpías de formación de los productos menos las entalpías de N por las entalpías de formación de los reactivos. Si sustituimos, vale, es entalpía de formación del CaO más entalpía de formación del CO2 menos entalpía de formación del CaCO3. Sustituimos por los números y esto nos queda menos 635 más el CO2, que es menos 393 menos 1207. Vale, meto en la calculadora. Y me sale 179. En las reacciones de descomposición por efecto del calor, para que se descomponga una molécula, esa molécula tiene que absorber mucho calor. Entonces sí que tiene sentido que nos salga positiva, ¿vale? No es una combustión. Entonces, como me sale mayor que 0, la reacción es endotérmica y absorbe calor. Bueno, y el apartado B me pide el volumen del CO2 que se desprende cuando se absorben 5.000 kilojulios. Vale, entonces yo tengo 5.000
kilojulios. ¿Y qué sabemos? Que por cada mol que se descomponga de carbonato calcio van a absorber estos kilojulios, ¿vale? Va a absorber estos kilojulios. Así que sé que un mol... A ver, esto ya nos pasó el otro día. Puedo poner que cuando se descompone un mol de carbonato de calcio, se absorbe pues, el calor que hemos calculado ahora, o también cuando se forma un mol de CaO o cuando se forma un mol de CO2. O sea, este calor que hemos obtenido aquí, que es el calor de la reacción esa, estos moles pueden ser de quien me dé la gana, ¿vale? Lo único que hay que tener cuidado con los números estequiométricos, que son unos todo el rato. Entonces, esos kilojulios son un mol de CaCO3 que se descompone, o un mol de CaO que se forma, o un mol de CO2 que se forma. Si aquí hubiera un 2, pues serían los kilojulios cuando se forman 2 moles de CO2. ¿Vale? Entonces, lo puedo relacionar con quien me dé la gana, lo voy a relacionar directamente con el CO2, que es de quien me pregunta. Entonces, cuando se forma un mol de CO2, es porque se han absorbido estos kilojulios. ¿Vale? Ahora te lo pongo como lo hicimos el otro día, que era muy parecido a este, yo creo, el ejercicio del otro día. 27,93. Puedo hacer así o puedo decirle, bueno, parto del dato que me dan y luego que cuando se descompone un mol de carbonato de calcio se absorben 179 kilojulios. Y luego con la relación estequiométrica entre el carbonato de calcio y la molécula de la que me preguntan, puedo calcular los moles de lo que nos interesa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos en el ajuste de la reacción? Pues que cuando se descompone un mol de carbonato de calcio, se forma un mol de CO2. Entonces el resultado al final va a ser lo mismo, me sigue dando 27,93 moles de CO2, ¿vale? Y luego con P por V igual a NRT podemos despejar el volumen. NRT partido de P. Los moles los tengo, 27,93. Por 0,082, la temperatura que eran 25 grados centígrados, que son 298 Kelvin, entre una atmósfera, que también me lo decían, pues nos sale el volumen en litros. 682,57 litros de CO2, ¿vale? Bueno, entonces te repito, puedes utilizar este dato, que es la única entalpía que tenemos para la reacción, y estos moles pueden ser los que nos dé la gana, ¿vale? Son los kilojulios cuando se descompone un mol de esto, se forma un mol de esto y se forma un mol de esto, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer el último, que es una ley de Hess. Vale, aquí la tenemos, dice, calcule aplicando la ley de Hess a partir de las entalpías de combustión dadas. Si te fijas en los datos, tengo todo entalpías de combustión, nos lo especifica aquí, del carbono grafito, del C3H8 y del hidrógeno. Entonces nos pide la variación de energía de la siguiente reacción. Vale, nuestra reacción es carbono, grafito. El carbono puede cristalizar de distintas maneras, entonces puede ser grafito o puede ser un diamante también, ¿vale? Que están formadas, tanto el grafito como el diamante, esos compuestos están formados por carbono, pero cristalizando de maneras distintas. Entonces, en la naturaleza la forma estable es la de grafito, ¿vale? Entonces, esto más hidrógeno gaseoso para dar C3H8 gaseoso. Vale, vamos a poner los datos de combustión. Nos da entalpía de combustión del carbono grafito. Que son menos 393,5. La entalpía de combustión del C3H8 menos 2219,9,
kilojulios mol. Y la del hidrógeno. Menos 285,8 kilojulios mol. Vale, entonces, esto sí que es una reacción de formación. Si te fijas, esta molécula está formada por carbono y por hidrógeno, y en los reactivos hemos cogido el carbono y el hidrógeno en su forma más estable de la naturaleza, el grafito y el H2. Vale, pero aunque esta sea de formación, estas otras no lo son. Entonces, solo podíamos usarlo de productos menos reactivos en el caso de que una de las entalpías no fuera de formación, no al revés. Aquí solo tengo una que es de formación. Entonces, por narices hay que hacerlo mediante la ley de Hess, y aparte me lo pedía hacer por la ley de Hess. Acuérdate que la ley de Hess se puede aplicar siempre, pero es más larga que usar productos menos reactivos, y por eso siempre conviene mirar si podemos aplicar la fórmula antes que hacer la ley de Hess, que nos va a llevar mucho más tiempo. Bueno, pues en la ley de Hess lo que nos encontramos es unos datos que son la pista para hacer las etapas de la reacción, ¿de acuerdo? Entonces, en la primera etapa pues tendremos que escribir la combustión del carbono, luego en la segunda voy a poner la combustión de esta molécula y en la tercera la combustión del hidrógeno. Da igual el orden, ¿vale? Antes de nada ajustamos esta reacción de aquí, porque los números estequiométricos son los que vamos a tener que conseguir al sumar las etapas, ¿vale? Entonces es necesario que la ajustemos. Bueno, un carbono, la molécula que vamos a formar tiene 3, entonces el grafito va multiplicado por 3. Y luego tiene 8 hidrógenos, o sea que el H2 va multiplicado por 4. Bueno, venga, pues la primera etapa le voy a llamar etapa A. Va a ser la combustión del grafito. Entonces me cojo carbono, grafito, más O2, y cuando quemamos no siempre se obtiene CO2 y agua, se obtiene CO2 y agua si la molécula que quemamos tiene carbonos e hidrógenos, pero si solo tiene carbono yo no puedo poner en los productos agua porque no podríamos ajustar jamás los hidrógenos. Entonces cuando solo quemamos carbono el producto será CO2, ¿vale? Y esta enzima queda ajustada. Acuérdate que como las entalpías son para quemar un mol, tienes que ajustar las reacciones de manera que lo que quemes sea un mol, o sea que estas moléculas que quemamos estén ajustadas con un 1, ¿de acuerdo? Igual que si hubiéramos hecho entalpías de formación, o me hubieran dado entalpías de formación, lo que formemos debería haber estado ajustado con un 1, ¿vale? Entonces, bien, esa queda ajustada, apartado B, etapa B. Vale, la combustión del C3H8, vale, esta molécula como sí que tiene carbonos y oxígeno, formará CO2 y agua, las dos moléculas de la combustión. Entonces, ajustamos aquí con un 1 siempre porque lo que queremos quemar es un mol, ya que las entalpías son para un mol. Vale, hay 3 carbonos, en el CO2 ponemos un 3, 8 hidrógenos, en el agua ponemos un 4 y por último ajustamos los oxígenos. 3 por 2 hacen 6 y 4, 10. Entonces, para obtener 10 oxígenos, pues multiplico el O2 por 5. Y etapa C quería decir. Entonces, hidrógeno más oxígeno para dar... Vale, aquí pasa como antes con el carbono. Quemar hidrógeno no me puede dar CO2 porque no tendría manera de ajustar los carbonos. Entonces, solo se obtiene agua. De los productos de combustión solo se obtiene agua. Vale, y ajustamos aquí con un 1, que es lo que queremos quemar, un mol de hidrógeno, ¿vale? Entonces los hidrógenos están ajustados y los oxígenos, aquí hay un 1 y aquí tengo 2. Entonces la molécula de O2 se multiplica por un medio, lo que quiero entre lo que tengo, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver por qué hay que multiplicar las etapas para conseguir la de arriba. Entonces mirábamos molécula por molécula. Vale, tenemos ahí 3 de grafito, el grafito está en la primera etapa, está a la izquierda, que es donde la quiero, pero quiero que tenga un 3 y en nuestra etapa tiene un 1. Entonces multiplicamos todo por 3, ¿vale? Tanto la energía de la etapa como la etapa. Vale, pasamos al siguiente, 4 de hidrógeno, el hidrógeno está en la última, está a la izquierda, pero lo quiero con un 4 y tiene un 1. Entonces multiplico esta etapa por 4. Y por último, la molécula que vamos a formar, C3H8, lo quiero a la izquierda y con un 1. En la segunda etapa está con un 1, pero está a la izquierda. No sé qué te dije.
la quiero a la derecha, ¿vale? Y aquí está a la izquierda. Entonces, ¿cómo le dábamos la vuelta a esta reacción? Pues multiplicando por números negativos. Multiplico esta por -1. Y ahora, pues el trozo más pesado es volver a escribir las etapas multiplicadas y recolocadas, ¿vale? Entonces, la primera la multiplico por 3, me queda 3 de grafito más 3 de oxígeno para dar 3 de CO2. La B es dando la vuelta. Entonces, 3 de CO2 más 4 de agua para dar C3H8 más 5 de oxígeno. Y la C multiplicada por 4, 4 de hidrógeno, 4 por un medio son 2, entonces 2 de oxígeno para dar 4 aguas. Se me va el CO2, 3 con 3 se me va. Vale, los oxígenos 3 y 2 hacen 5, que se va con estos 5. Y las aguas, 4 aguas, con 4 aguas se me van. Me queda 3 de grafito con 4 hidrógenos para dar C3H8, que es la reacción que queríamos obtener aquí arriba. Entonces, estará bien hecho, ¿vale? Si te coincide con la que querías arriba del todo, pues lo hemos hecho bien. Entonces, 3 de carbono grafito más 4 aguas para dar C3H8. Y la entalpía de esta reacción es sumar las entalpías de las etapas multiplicadas por los mismos números por los que hemos multiplicado la etapa. Entonces era 3 por la entalpía de la etapa A más -1 por la entalpía de la etapa B más 4 por la entalpía de la etapa C. Bueno, pues sustituimos y esto nos da 3 por menos 393,5 más -1 por menos 2219,9 más 4 por menos 285,8. Y nos sale, lo meto en la calculadora, menos 103,8 kilojulios mol. Sale negativa. Entonces es una reacción exotérmica en la que se desprende calor, ¿vale? Bueno, pues la ley de Hess, esta es facilita, la tenemos. Vale, mira que tiene 2 puntos este apartado, ¿vale? Punto y medio, ¿eh? ¿Vale? O sea, que le daban mucha importancia en la selectividad a hacer bien la ley de Hess. Bueno, pues el último apartado dice calcular la energía liberada, o sea, eso ya nos indica que la entalpía es negativa, cuando se quema 1 litro de propano medido en condiciones normales. Vale, cuando se quema 1 litro de propano en condiciones normales. Bueno, el propano, no sé si te acuerdas de la formulación orgánica, lleva 3 carbonos, entonces el propano es el C3H8, ¿vale? Es el CH3, CH2, CH3, lo que pasa es que lo pone ya agrupado todos los átomos, ¿vale? En condiciones normales y nos piden eso, la energía liberada en la combustión de esa cantidad. Vale, la entalpía que acabamos de calcular en el apartado A no es una entalpía de combustión. Si te das cuenta, esta reacción no es una reacción de combustión, pero sí que tengo la entalpía de combustión del propano. Aquí está, o bueno, aquí me da igual, ¿vale? Entonces, ese es el dato que tienes que utilizar. ¿Tú qué es lo que sabes? Pues sabemos que la entalpía de combustión del C3H8 son menos 2219,9
kilojulios mol, que cuando quemas un mol de propano se desprende 2.219,9 kilojulios. Bueno, pues ahora no sé cuántos moles quiero quemar. Quiero quemar 1 litro en condiciones normales. Bueno, las condiciones normales, si las recuerdas, era una atmósfera de presión y 0 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 273 Kelvin. Pero también había una teoría que decía que un mol de cualquier gas medido en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Es muy cómodo para hacer el factor de conversión. Entonces yo tengo 1 litro en condiciones normales y ¿qué sabemos? Que un mol de cualquier gas, en este caso es del propano, ocupa 22,4 litros en condiciones normales. Entonces ahí tenemos calculados los moles de propano. Y ahora ya, con el dato de la entalpía, hago el factor de conversión y saco la energía. Entonces, cuando quemamos un mol de propano, se van a desprender menos 2.219,9 kilojulios. Y ya lo tenemos. ¿Ves que este apartado lo ponen en casi todos los ejercicios de este tema? Bueno, pues nos sale 99,1. No, menos, que esto me sale negativo, es una energía que se desprende. ¿Vale? Y ya te digo, en vez de usar, si no te acuerdas del 22,4, puedes usar también P por V igual a nRT y despejas los moles, que será la presión 1 atmósfera, el volumen 1 litro, porque es lo que nos dicen, 0,082, y la temperatura en condiciones normales son 273 Kelvin. Entonces te sale pues 0,0447 moles de metano. ¿Vale? Entonces 0,447 moles, un mol, menos 2219,9 kilojulios, y nos tiene que salir aproximadamente lo mismo, ¿vale? Sí, 99,1 sale. Entonces, bueno, esta es otra opción, si no te acuerdas de lo que dice Avogadro, que es esto de aquí, que un mol ocupa 22,4 litros de cualquier gas si está en condiciones normales. Es muy rápido y si no hacemos P por V igual a nRT, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí. Ten cuidado sobre todo con lo de la entropía. Cuando tienes que hacer la energía libre de Gibbs en los ejercicios, acuérdate de que la entalpía está en kilojulios normalmente y la entropía en julios. Entonces, al restarlas, al hacer entalpía menos temperatura por entropía, hay que multiplicar a la entropía por 10 elevado a la menos 3 para pasarla a kilojulios, ¿vale? Y cuando calculamos la temperatura también. Bueno, pues yo creo que con esto ya tienes un buen repaso.